Sean todos muy bienvenidos a este culto de día sábado. Gracias por participación a todos aquellos que están ahí en vivo. Que Dios pueda bendecir a cada uno de ustedes y a todos también los que nos siguen a través del canal de YouTube. También que Dios les prospere y les bendiga en este día sábado. Vamos a comenzar con una oración para que este culto pueda ser dirigido por el Espíritu Santo. Inclinemos el rostro para orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificamos tu nombre aquí en este lugar, Señor. Rogamos tu presencia en esta reunión, porque sin ti nosotros no podemos hacer nada, Señor. Somos seres humanos imperfectos, defectuosos, pero confiamos en tu gran poder para transformar nuestras vidas y para hacernos instrumentos tuyos en este mundo que aparenta oscuridad, Señor. Pero sabemos que unidos a ti podemos brillar más que unidos a cualquier otra cosa o a cualquier otro Dios. Por eso invocamos tu presencia en este lugar para poder ser dirigidos por tu Espíritu Santo, que todo lo que hables aquí a través de mí, Señor, pueda ser de edificación para cada uno de mis hermanos que está escuchando. Muchas gracias te damos por todas las bendiciones y rogamos, Señor, que tú puedas perdonar nuestros pecados, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, voy a compartirles la pantalla. El día de hoy vamos a hablar acerca de la ley de Dios. Hemos tocado este tema y hemos hablado acerca de la importancia de la ley de Dios en algunos otros cultos, pero no lo hemos profundizado y me parece algo muy importante y es algo muy importante que nosotros debamos tener claros, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo. Antes de continuar, denme un segundo que voy a enchufar mi computadora antes que se me apague como la semana pasada. Muy bien, ahora sí, tomamos todas las precauciones para evitar cualquier inconveniente. La ley de Dios, ¿dónde nosotros encontramos la ley de Dios? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la ley de Dios? La ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios. Y vamos a ir estudiando el por qué es que nosotros creemos eso. ¿De dónde es que sacamos todo esto? Primeramente vamos a estudiar en el capítulo 20 del libro de Éxodo, en donde por primera vez se menciona de manera escrita la ley de Dios. ¿Okay? Se expresa en 10 preceptos que son claves y básicos para que nosotros podamos comprender cualquier verdad bíblica que se nos quiera presentar, o para que nosotros podamos discernir cualquier mensaje que venga de Dios, o si no viene de Dios, también saber si es que ese mensaje que nos están dando no viene de Dios. ¿Por qué? Porque en Isaías 8, en el versículo 20, nos dice: a la ley y al testimonio. Si no os hablaren conforme a esto, entonces no les ha amanecido. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona viene a hablarme a mí palabras de Dios, pero si no, sus palabras no están de acuerdo con la ley de Dios, ni con el testimonio de los profetas, entonces esa persona está dando un mensaje que no es de Dios, no es bíblico y por lo tanto no es un mensaje real de Dios. Y debemos tener mucho ojo en esto y debemos tener mucho ojo en dónde prestamos nuestros oídos, en dónde prestamos nuestros ojos, a quién le damos nuestro tiempo y a quién llamamos nuestros pastores, porque en realidad pueden haber muchos que se autodenominen pastores, pero son pocos los que verdaderamente están del lado de Dios enseñando las cosas como las dice Dios y no como las interpreta el hombre o como las malinterpreta el hombre. Por eso es que cada vez que nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, cada vez que usted estudie la palabra de Dios en su casa, tiene que hacer una oración, pedirle a Dios que le dirija a través del Espíritu Santo, a través de los ángeles, para que podamos ser dirigidos y guiados a la verdad. Jesús dijo: les enviaré el Espíritu de verdad y Él os guiará a toda la verdad.
Nosotros queremos saber cuál es la verdad. Primeramente debemos someter nuestra vida al control del Espíritu Santo, al control del Espíritu de verdad. Y no ignorar esa voz que nos suena en el oído cada vez que nosotros estamos yendo por un mal camino. El Espíritu Santo nos habla y nos dice, no, por este camino no es, tienes que ir por acá. No ignorar esa voz cada vez que llega a nuestra vida, porque si no, estamos negando justamente al consejo de Dios, estamos rechazando el consejo que Dios nos quiere dar. Éxodo 20. Aquí están los 10 mandamientos y vamos a leerlos uno por uno y vamos a irlos comentando. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Por lo tanto, nos está poniendo en un contexto. El pueblo de Israel es aquel pueblo que desciende de Jacob, ¿verdad? Que desciende de Abraham, que desciende de Noé, que desciende de Set, que desciende de Adán, y este pueblo puro de Dios, que siempre a través de las generaciones tuvo hombres y mujeres que se mantuvieron firmes del lado de Dios. Siempre hubieron personas, aunque sea uno, entre miles, que se mantuvieron firmes del lado de Dios y mantuvieron vivo la comunicación, mantuvieron viva esa comunicación entre Dios y su pueblo. Y aquí tenemos a Moisés guiando, ¿verdad?, a este pueblo de Israel. Dios siempre utiliza líderes humanos para poder llevar a cabo sus propósitos en la tierra. Y a través de este líder espiritual y líder también moral y en todas las áreas del pueblo, era como el rey en ese momento, ¿verdad? Fue que el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de los egipcios, donde estaban sufriendo, donde estaban pasándolo muy mal, y Dios quiso sacar a su pueblo de allí para llevarlo a la tierra prometida. Cuando los saca de ese lugar, llegan al monte Sinaí, y ahí se manifiesta la presencia de Dios. Y estas son las palabras que Dios habló al pueblo. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No debemos tener otros dioses delante de Dios. ¿Cuál es tu Dios? No está hablando solamente de ídolos, de que nosotros podamos adorar, no sé, una estatua o algo así, sino que también está hablando de otros dioses. Cualquier cosa que ocupe el primer lugar en nuestro corazón, aparte de Dios, es un Dios para nosotros. Puede ser el dinero, puede ser la fama, puede ser, no sé, un artista, un cantante o un actor de Hollywood, puede ser la televisión, puede ser, no sé, tu esposo o tu esposa, cualquier cosa que tengas tú como lo más importante en lugar de Dios, es un Dios que tú estás poniendo en el lugar de Dios. Por eso, lo primero siempre es para Dios. En el libro de Mateo nosotros podemos encontrar una frase muy famosa que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido, ¿verdad? Lo primero que debemos buscar es a Dios, no tener otros dioses delante de Dios. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y aquí vemos reflejado el amor de Dios y la misericordia de Dios. Porque nos está hablando acerca de no tener imágenes, ¿verdad? Por lo tanto, sí, está mal adorar a los santos, adorar a la Virgen, andar con una virgencita en el cuello o tenerla en la casa como estatuas.
está mal tener todo ese tipo de las ranas de 3 patas y los elefantes y los búhos y la pirámide de la abundancia. Y todas esas cosas son imágenes, son ídolos que nosotros no debiésemos tener ni adorarlos, ni inclinarlos a ellos, ni pedirles nada, ¿ok? Porque ¿quién es el que es nuestro Dios? Jehová. Yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Este es un Dios celoso de sus hijos. Y es algo muy interesante que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos. O sea, si el padre fue malo, después queda como una maldición, entre comillas, que trasciende las generaciones, hasta la tercera y cuarta generación. Pero hace misericordia a millares, o sea, a millares de generaciones a los que aman y guardan sus mandamientos. Entonces, ahí se ve la misericordia de Dios, dice la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. O sea, el hijo, después el nieto y el bisnieto, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero después tiene a millares de generaciones. Si uno de ellos fue fiel, Dios va a seguir teniendo misericordia de las generaciones futuras. Aún así, cuando se aparten de Dios, aún así, cuando sigan sus propios caminos, por amor a sus padres, a sus primeros padres que fueron fieles, Dios va a seguir insistiendo, haciéndoles llamados y poniéndoles situaciones en la vida para que se den cuenta de que tienen que ir a Él. Esto es algo increíble. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué quiere decir no tomar el nombre de Dios en vano? Solamente no decir, oh Dios mío, oh por Dios, solamente decir eso. No, también tiene que ver con jurar en el nombre de Dios, cuando dice, te lo juro por Dios. También tiene que ver cuando nosotros decimos ser hijos de Dios y actuamos como hijos del mundo. Porque estamos tomando el nombre de Dios para nosotros, pero con nuestras acciones hacemos todo lo contrario. Por lo tanto, estamos burlándonos del nombre de Dios, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Hay muchas maneras en las cuales nosotros podemos tomar el nombre de Dios en vano. No debiésemos hacerlo. El nombre de Jehová es un nombre santo. Por eso debemos también comportarnos con esa santidad. Sed santos como Dios es santo, ¿verdad? Versículo 8, mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el séptimo día y el día de reposo y lo santificó. ¿Cuál es el día de reposo? Cuando nosotros buscamos la palabra reposo en el diccionario Strong, cuando buscamos la palabra original que se usó aquí, la palabra es Shabbat, que significa reposo. Shabbat, ¿a qué lo asociamos? Al sábado. El sábado es el Shabbat. Hoy día estamos en Shabbat, ¿sí? De los judíos. Por eso es que nosotros el día sábado lo consagramos para Dios. ¿Por qué? Porque aquí dice, en 6 días, ¿qué hizo Dios? Los cielos, la tierra, el mar, te lleva a la creación. O sea que te recuerda que Dios es tu creador, el creador del mundo, el creador del universo. Él es el creador. Es el único mandamiento que nos hace recordar a Dios como el hacedor de todas las cosas. Y es por eso que Él nos entregó el día sábado y lo bendijo y lo santificó. ¿Qué significa santificar en el sentido bíblico? Apartar para un uso santo. Por lo tanto, en el día sábado nosotros no debiésemos trabajar en nuestras ocupaciones diarias, en lo que hacemos el resto de la semana. No debiésemos hacer lo que hacemos el resto de los días. Es un día especial
que debemos dedicar a Dios, no a nosotros, no es para nuestro deleite. Ahora, está lloviendo torrencialmente, una tormenta, viene un huracán, se vuela el techo del vecino y se le está lloviendo toda la casa. Y el vecino me dice, ayúdame, y es sábado. Yo le digo, no, yo no trabajo el sábado. Le digo así, no. Voy y lo ayudo, porque eso no es algo para mi beneficio, es para el prójimo. Ahora, si pasa en mi casa, se vuela el techo y están mis hijos llenándose de agua, o mi mamá, mi papá, mi hermano, y está toda la casa lloviéndose. Ah, no, cuando termine el sábado arreglo el techo. Mientras tanto, que se moje todo. Hay que tener equilibrio en las cosas, ¿ok? Hay que ser extremista. A lo que, a lo que nos referimos cuando el día sábado no hay que trabajar, es no hay que trabajar para tu propio beneficio. No hacemos nada que sea para nuestro propio beneficio. Cuando yo trabajo en mi ocupación normal, yo obtengo un beneficio, yo obtengo ganancias monetarias de ese trabajo. Por eso es que nosotros este día lo dedicamos a la comunión con Dios. Todos los días debiésemos estar en comunión con Dios, pero este día es un día especial. Por algo está en los 10 mandamientos. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Sacó este mandamiento, ¿verdad? Y le puso, santificarán las fiestas. Sacó el segundo mandamiento también de no adorar las imágenes. Puso el segundo, el tercer mandamiento lo puso en lugar del segundo. El tercer mandamiento para ellos sería santificar las fiestas. Y el cuarto mandamiento para ellos sería honra a tu padre y a tu madre, que vendría siendo el quinto en realidad, según lo que nos enseña la Torá, según lo que nos enseña la ley y los profetas, los escritos del pueblo judío. Porque el cristianismo viene de los judíos, la salvación viene de los judíos, viene de este pueblo que fue el representante de Dios en la tierra durante muchos años, hasta que renunciaron a ese sacerdocio cuando crucificaron a Jesús. Pero este es el mismo Dios al que nosotros adoramos. Y hay mucha gente que dice, no, la ley ya quedó clavada en la cruz, eso es del antiguo pacto, que eso ya no es válido hoy en día, que eso es solamente para los judíos. ¿Qué nos dice aquí en el versículo 8? Que ninguno, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de ti. O sea, ¿es solo para los judíos o también para los extranjeros? Para todos. Porque ¿cuándo santificó Dios el séptimo día? En ocasión de la creación. En la creación no habían judíos. No existía la división de pueblos. Ah, tú eres judío, tú eres babilonio, tú eres amonita, tú eres moabita. No existía esa división de pueblos, de tierras. Estaba Adán y Eva, los padres de la humanidad. Por lo tanto, el sábado, como día de reposo, como día santo, se le fue entregado a nuestros primeros padres, Adán y Eva. A ellos se les entregó, a los padres de la humanidad. El sábado es un regalo de Dios para la humanidad. ¿Qué pasaría si tú trabajas todos los días como una máquina y estás todo el tiempo en el trabajo y estresado? En algún momento te va a pasar la cuenta, te va a dar, no sé, algún ataque al corazón o alguna crisis de estrés, etcétera. Esto también es para nuestra salud, para nuestro beneficio, para obtener una mejor salud espiritual. Y porque Dios lo dice, y hay que obedecerlo. Ya vamos a ver otras cuestiones al respecto de este tema. Estos son los primeros 4 mandamientos que tienen todos relación con Dios. Si ustedes se dan cuenta, primero, no tendrás dioses delante de mí, ¿ok? No te hagas imágenes porque yo soy tu Dios, yo soy el único Dios, no tienes que adorar otras imágenes. Muy bien, nuevamente está relacionado con Dios. No tomes el nombre de Dios en vano, nuevamente relacionado con Dios. Acuérdate del sábado para santificarlo, ¿verdad? Porque Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces un día especial para que nosotros nos unamos aún más. Eso dice Dios. Los primeros 4 mandamientos hablan de eso, del amor a Dios. Si yo amo a Dios, voy a obedecerlo. Si yo amo a Dios, no voy a hacerlo enojar ni que se ponga celoso, ¿verdad? Porque lo amo.
Es como con tu esposo o con tu esposa. Tú no, si tú lo amas, no vas a ir y te vas a ir a ponerte a reír con otro hombre o con otra mujer ahí muy coqueto, ¿verdad? Porque tú amas a tu esposo o a tu esposa y la respetas. Sí, es lo mismo con Dios. Nosotros no podemos ir a reírnos con otros dioses, a coquetear con otros dioses y después volver como si nada, porque eso es infidelidad. No debemos ser infieles con Dios. O estamos con Dios o no estamos con Dios. No hay un término medio. Y en cuanto a los mandamientos, aquí es donde se declara que una persona verdaderamente viene de Dios o no. Si guarda sus mandamientos o no los guarda. Éxodo 20, versículos 12 al 17, nos muestra los últimos 6 mandamientos. Y estos últimos 6 mandamientos tienen relación con el prójimo, con el amor al prójimo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Más encima te da como una promesa. Si tú honras a tu padre y a tu madre, tendrás largos días en la tierra. ¿Quién es tu padre y tu madre? Son tu prójimo también, ¿verdad? Claro. No matarás. ¿A quién no vas a matar? A tus hermanos, ¿verdad? A tu prójimo. No matar. También es un mandamiento. No debemos matar, ¿verdad? Porque es un pecado. No cometerás adulterio. También es un pecado, también es un mandamiento. No hurtarás. No robarás, porque robar es un pecado, también es un mandamiento. ¿Y a quién le voy a robar? A mi prójimo. ¿Contra quién voy a cometer adulterio? ¿Contra mi esposa? ¿Contra mi esposo? Ellos son mi prójimo también, ¿verdad? Todo esto está hablando acerca del amor al prójimo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el último, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea que no vas a tenerle envidia a lo que tiene tu prójimo y no vas a querer codiciarlo para obtenerlo, para robarlo. Muy bien. Estos son los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos ya quedó establecido que hablan del amor a Dios. Los últimos 6 mandamientos hablan del amor a Dios. ¿Qué dijo Jesús sobre la ley de Dios? Vamos a ver qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, como le llaman muchos, sobre los 10 mandamientos. Mateo 5, 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar o para abolir o para anular la ley o los profetas. No he venido para anular, sino para cumplir. O sea, ¿qué vino a cumplir Jesús? La ley. Él vino a cumplir la ley. O sea, que él obedeció la ley. Y también la palabra de Dios nos enseña que el pecado es la transgresión de la ley. Y Jesús cumplió la ley, por lo tanto no pecó. Él no pecó. Lo dice también en Filipenses 2. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. O sea, hasta que pasen el cielo y la tierra. ¿Ya pasó el cielo y la tierra? ¿O todavía existen el cielo y la tierra? Todavía existen el cielo y la tierra. Entonces, ¿por qué hay personas que dicen que la ley, los mandamientos ya no están vigentes? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué habla de los escribas y fariseos y de su justicia? Porque ellos habían caído, el pueblo de Israel siempre cayó como en ese juego de querer cumplir los mandamientos con su propia fuerza, con su propio esfuerzo, y tratar de ser lo más estrictos posibles con la ley de Dios. Querían ser justos, ¿verdad?, por su propia fuerza. Y aquí dice que si nuestra justicia no fuera mayor que la de ellos, no entraremos en el reino de los cielos. O sea que nosotros debiésemos ser más justos todavía que los escribas y los fariseos. Ellos eran como al pie de la letra con los mandamientos. Nosotros debiésemos ser más. Pero ¿cómo podemos ser más? Porque si ni ellos lo pudieron hacer y ellos se perdieron porque crucificaron a Jesús,
que nosotros podemos ser más que ellos. Y aquí está la clave, mis amigos. Porque una cosa es que nosotros querramos cumplir los mandamientos con nuestra fuerza. Y otra cosa es que por la fe en Dios, Jesús, nosotros podamos recibir el Espíritu Santo que nos capacita para guardar su ley, para cumplir los mandamientos, para ser completamente justos, para ser santos. Vamos a ver si Jesús anuló la ley o le levantó la vara a la ley. Porque los 10 mandamientos nos decían no matarás, ¿verdad? Vamos a ver si Jesús rebajó los mandamientos, así como que no nos miró como algo importante, como muchos enseñan. Veamos qué nos dice Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, o sea, antiguamente, al tiempo de Moisés, ¿verdad? Nos está llevando ese lugar. No matarás, cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea que está hablando acerca de aquellos que se llenan de ira contra sus hermanos y le empiezan a decir groserías, insultos y amenazas. O sea, que está levantando la vara, porque uno dijo, no lo mates. Pero aquí nos está diciendo, no lo mates, pero tampoco te aires contra él y empieces a insultarlo y a decirle malas palabras, porque serás culpable. Entonces, Jesús está levantando la vara, él no está rebajando los mandamientos. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario, sea Satanás, te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadro. Por lo tanto, aquí vemos cómo Jesús levantó la vara. Vamos a ver con el de no cometerás adulterio. ¿Qué nos dice Jesús acerca del adulterio? ¿Oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio. Lo leímos recién en Éxodo 20, ¿verdad? Versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¡Wow! Imagínense la profundidad de lo que está hablando Jesús. O sea, está diciendo que el adulterio no es solamente cuando tú lo llevas a cabo y te acuestas con otra mujer o con otro hombre, sino cuando ya lo codicias en tu corazón, ya estás adulterando en tu corazón. O sea, él está todo el tiempo maximizando la ley. Entonces, ¿por qué algunos dicen que la ley ya quedó atrás y es el viejo pacto, bla, bla, bla? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí está hablando literal que tienes que sacarte el ojo con un cuchillo o que tienes que cortarte con un machete en la mano. No, no lo está diciendo literalmente. Una figura para que te metes en la cabeza de que si tus ojos te están llevando a pecar, entonces ponte en la situación de que si tus ojos te están llevando a pecar, es mejor que fueras ciego antes de que te pierdas. Es mejor que te quedes ciego antes de que te pierdas por completo. Por lo tanto, rectifica tu vida. Está haciendo un llamado a rectificar tu vida. ¿O acaso prefieres quedar ciego a consagrarte? Si te dieran la opción, a ver, mira, o te consagras o te cortas las manos. Obviamente es más fácil consagrarse. O sea, en realidad es más fácil cortarse las manos, pero es más doloroso. Duele más en el orgullo, en el ego, consagrarse, porque tienes que morir el yo.
Tienes que sacrificar lo que te gusta para poder seguir a Dios. Y esto se trata de abnegación. Ninguno que no esté dispuesto a sacrificar todo lo que es por alcanzar la salvación, la va a alcanzar. Porque solamente van a alcanzar la salvación aquellos que estén dispuestos a sacrificar tanto como vale la salvación. Por ejemplo, ¿cuánto vale la salvación de nosotros? La muerte de Jesús, infinito, o sea, es algo que no tiene precio. Todo eso es lo que tienes que sacrificar, tienes que estar dispuesto a dar más de todo eso. Jesús y el mandamiento más importante. Que a él le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Pero ¿por qué le preguntaron? Y muchos se toman de este versículo para decir, mira, estos son los nuevos mandamientos, los antiguos mandamientos ya quedaron en el pasado. Ya eso, ya no tiene validez. Pero ¿por qué él hizo esta respuesta? Leamos, sin salirnos del contexto. Mateo 22:34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, confabularon. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, o sea, le preguntó para hacerle una trampa, para que dijera algo en contra de la palabra de Dios, para ver qué decía, porque querían dejarlo en evidencia ante toda la gente que creía en él, para tener algo de qué agarrarse y así apedrearlo. Y le dijo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? O en otras versiones dice, ¿cuál es el mandamiento más importante de los 10 mandamientos? ¿Cuál es el más importante de todos? Eso le preguntaron a Jesús. Podría haber dicho, no sé, honra a tu padre y a tu madre, podría haber dicho, no matarás, haber dado una explicación. Pero como él sabía que ellos se iban a tomar de eso para poder echar mano de él y matarlo antes de tiempo, porque no era su tiempo de morir, y también sabía que después iban a tomar esas palabras en el futuro para poder justificarse, de decir, mira, entonces todos los demás mandamientos no son importantes, solo vamos a guardar este y nada más. Él dijo lo siguiente. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿De cuáles dos mandamientos? Del amor a Dios y del amor al prójimo. ¿Qué vimos recién cuando leímos los 10 mandamientos? Que los 4 primeros mandamientos están relacionados con el amor a Dios y los últimos 6 mandamientos están relacionados con el amor al prójimo. Si yo amo a mi prójimo, ¿le voy a robar? ¿Voy a codiciar su mujer? ¿Voy a matarlo? No, ¿verdad? Si yo amo a mi padre y a mi madre, ¿los voy a deshonrar? No, ¿verdad? Si yo amo a Dios, ¿voy a tener otros dioses? Si yo amo a Dios con todo mi corazón y con toda mi alma, ¿voy a tomar su nombre en vano? ¿Voy a hacerme imágenes de la Virgen y de este otro para pedirles cosas cuando Él me está diciendo que no lo haga? Si yo amo a Dios con todo mi corazón, ¿voy a dedicarle a Él el día que a mí se me antoja o el día que Él me está pidiendo? Específicamente, con nombre y apellido. Aquí es donde se refleja el amor verdadero, en la obediencia perfecta. ¿De dónde Jesús sacó esto de amar a Dios y amar al prójimo? ¿De dónde sacó Él eso? Deuteronomio 6. En Deuteronomio 5, dicho sea de paso, se vuelve a repetir los 10 mandamientos, se vuelve a repetir la ley de Dios. Y esto es muy interesante. Y después en Deuteronomio 6, vamos a leer los 9 versículos para que puedan entrar en contexto. Diciendo sobre los 10 mandamientos, está hablando aquí Moisés, y dice, estos pues
son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Cuáles mandamientos? Los 10 mandamientos que se están mencionando en Deuteronomio 5. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, que debemos escribirlas en nuestro corazón, meditar en ellas al acostarnos, al levantarnos, todo el día, todo el tiempo, escribirlas en todos lados. Debiésemos tenerlas presentes. ¿Por qué? ¿Por nuestra propia fuerza? No. Gracias a la fortaleza que Dios nos da. Pero aún así debemos poner de nuestra parte para que esto sea llevado a cabo. ¿Cuál es la importancia de quebrantar, aunque sea un mandamiento? Santiago 2, versículo 8 en adelante. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Qué interesante esto, ¿verdad? Y esto está en el Nuevo Testamento. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere un punto, uno de los 10. Guardaste todo, pero te robaste un caramelo en el negocio. Te haces culpable de toda la ley. Porque el que dijo, ojo aquí, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. ¿Quién dijo eso? Vimos recién que lo dijo Jesús, ¿verdad? Pero también, ¿quién lo había dicho antes? También el mismo Jesús, pero en el monte Sinaí. El mismo Cristo estuvo ahí hablando con el pueblo y con Moisés. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso nosotros debemos tener en cuenta la importancia de la ley de Dios en nuestras vidas y tratar de hacer todo lo posible a nuestro alcance por honrar a Dios con nuestra vida, con nuestras acciones. Pero ¿cómo se logra esto? Vamos a leer algunas páginas del Conflicto de los Siglos, de la página 459. Y hay algunas cosas interesantes que Dios le muestra a Ellen White que tiene que escribir y son muy adecuadas para el tiempo que estamos viviendo hoy en día. Muchos maestros en religión aseveran que Cristo abolió la ley por su muerte y que desde entonces los hombres se ven libres de sus exigencias. Algunos la presentan como yugo enojoso y en contraposición con la esclavitud de la ley, presentan la libertad de que se debe gozar bajo el Evangelio. Pero no es así como los profetas y los apóstoles consideraron la santa ley de Dios. David dice, y andaré con libertad porque he buscado tus preceptos. Salmo 119, 45.
El apóstol Santiago, que escribió después de la muerte de Cristo, habla del decálogo como la ley real y de la ley perfecta, la ley de libertad. Santiago 2:8 y 1:25. Y el vidente de Patmos, o sea, Juan, el discípulo, medio siglo después de la crucifixión, pronuncia una bendición sobre los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Apocalipsis 22:14. El aserto de que Cristo abolió con su muerte la ley de su Padre no tiene fundamento. Si hubiese sido posible cambiar la ley o abolirla, entonces Cristo no habría tenido por qué morir para salvar al hombre de la penalidad del pecado. La muerte de Cristo, lejos de abolir la ley, prueba que es inmutable. El Hijo de Dios vino para engrandecer la ley y hacerla honorable. Isaías 42:21. Él dijo, no penséis que vine a invalidar la ley. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley. Mateo 5:17-18. Y con respecto a sí mismo, declara, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 48. La ley de Dios, por su naturaleza misma, es inmutable. Es una revelación de la voluntad y del carácter de su autor. Dios es amor y su ley es amor. Sus dos grandes principios son el amor a Dios y al hombre. El amor, pues, es el cumplimiento de la ley. Romanos 13:10. El carácter de Dios es justicia y verdad. Tal es la naturaleza de su ley. Dice el salmista, tu ley es la verdad. Todos tus mandamientos son justos. Salmos 119, 142 y 172. Y el apóstol Pablo declara, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12. Semejante ley, expresión del pensamiento y de la voluntad de Dios, debe ser tan duradera como su autor. Es obra de la conversión y de la santificación reconciliar a los hombres con Dios, poniéndolos de acuerdo con los principios de su ley. Al principio el hombre fue creado a la imagen de Dios. Estaba en perfecta armonía con la naturaleza y la ley de Dios. Los principios de justicia estaban grabados en su corazón, pero el pecado le separó de su Hacedor. Ya no reflejaba más la imagen divina. Su corazón estaba en guerra con los principios de la ley de Dios. La intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Romanos 8:7. Mas de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que el hombre fuese reconciliado con Dios. Por los méritos de Cristo puede restablecerse la armonía entre el hombre y su Creador. Su corazón debe ser renovado por la gracia divina. Debe recibir nueva vida de lo alto. Y aquí está la clave para poder llevar a cabo todos los pensamientos de Dios expresados en su ley, a través de los méritos de Cristo. Nosotros debemos entregarle nuestro corazón a Dios para ser renovados, soltar nuestras ideas. ¿Por qué la mayoría de las personas no puede hacerlo? Porque llevan escuchando como un martillo en la cabeza toda su vida que la ley fue abolida en la cruz. Y están todo el tiempo con eso en la cabeza y ya es algo que está establecido en su mente. Pero esa no es la verdad. Fueron engañados. No es culpa del que fue engañado. Pero si el que fue engañado, en lugar de someter su corazón a ser renovado por la gracia de Dios, sigue orgullosamente lo que él cree saber y lo que él piensa que es verdad, nunca va a poder recibir esa nueva vida de lo alto y nunca va a poder recibir la habilidad, la capacidad de poder guardar la ley de Dios.
Y es por eso que nosotros debemos morir al yo. Debemos vestirnos de humildad y decir, Señor, yo no sé nada, tú lo sabes todo. Enséñame y ayúdame a estar dispuesto para ser enseñado por ti. Porque la verdad es que yo creía que las cosas eran diferentes. La verdad es que yo creía que esto no era así. Pero resulta que la palabra, que tu palabra, me está diciendo que es de una manera diferente de la que yo pienso. Ayúdame a poder aceptar lo que tú estás diciendo en lugar de forzar las escrituras y torcerlas para que se acomoden a lo que yo creo, sino que lléname de tu Espíritu Santo para poder ser guiado a tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Esa debe ser nuestra oración, porque si no, nunca vamos a llegar al conocimiento de la verdad. Si nosotros queremos saberlo todo, si nosotros nos plantamos con orgullo y seguimos yendo a esas iglesias en donde no guardan los mandamientos de Dios, en donde se predican cosas totalmente contrarias a la Biblia, donde el que está hablando se le habla y se le dice, mira, la ley de Dios sigue vigente, y el pastor o el predicador sigue diciendo, no, ya se abolió, y sigue con su corazón orgulloso, sin someterse a Dios, entonces ese lugar no está siendo dirigido por Dios y el Espíritu de Dios no está allí. Tú puedes amar mucho a tus hermanos, puedes amar mucho a tus pastores, pero si ellos no se dejan guiar y moldear por la única regla segura, que es la palabra de Dios, entonces, lamentablemente, para esas personas no ha amanecido a la ley y al testimonio. Debemos centrarnos en esos dos principios y debemos hacerlos nuestra guía de vida. Debemos hacer que la palabra de Dios sea una lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro camino, porque de otra manera vamos a estar extraviados y nos vamos a ir por cualquier lugar. Este cambio es el nuevo nacimiento, sin el cual, según expuso Jesús, nadie puede ver el reino de Dios. El primer paso hacia la reconciliación con Dios es la convicción de pecado. El pecado es la transgresión de la ley. Por la ley es el conocimiento del pecado, primera de Juan 3:4 y Romanos 3:20. Para conocer su culpabilidad, el pecador debe medir su carácter por la gran norma de justicia que Dios dio al hombre. Es un espejo que le muestra la imagen de un carácter perfecto y justo y le permite discernir los defectos de su propio carácter. Cuando nosotros vemos la ley de Dios, debiese ser un espejo que nos muestre qué parte tenemos sucia de nuestra vestimenta. Cuando usted está trabajando con cosas, no sé, con tierra y cosas así, después se va y se mira al espejo y tiene la cara manchada, ¿verdad? Y ahí en el espejo usted se va viendo en dónde tiene esas manchas para poder limpiarse, ¿verdad? Se ve, ah, mira, tengo mi ropa sucia. Bueno, de la misma manera, con la ley de Dios, nosotros vemos cómo está nuestra vida espiritual, cómo está nuestra vestimenta espiritual. ¿Está limpia? ¿Está sucia? ¿Está sucia? Debemos ir hacia Dios para poder ser perdonados por esos pecados y para que nuestras vestimentas sean lavadas en la sangre del Cordero. La ley revela al hombre sus pecados, pero no dispone ningún remedio. Mientras promete vida al que lo obedece, declara que la muerte es lo que le toca al transgresor. Solo el Evangelio de Cristo puede librarle de la condenación o de la mancha del pecado. Debe arrepentirse ante Dios cuya ley transgredió y tener fe en Cristo y en su sacrificio expiatorio. Así obtiene remisión de los pecados cometidos anteriormente y se hace partícipe de la naturaleza divina. Es un hijo de Dios, pues ha recibido el espíritu de adopción por el cual exclama, Abba, Padre. Solamente por el Espíritu de Dios, por La el última Espíritu que Santo, con no sé qué, podemos la grande, obtener esa convicción y de que pecado y podemos obtener esa pureza y esa remisión de los pecados. Entonces,
¿Está entonces libre para violar la ley de Dios? El apóstol Pablo dice, ¿abrogamos o anulamos la ley por medio de la fe? No, por cierto, antes bien hacemos estable la ley. Nosotros que morimos al pecado, ¿cómo podremos vivir ya en él? Y San Juan dice también, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En el nuevo nacimiento el corazón viene a quedar en armonía con Dios al estarlo con su ley. Cuando se ha efectuado este gran cambio en el pecador, entonces ha pasado de la muerte a la vida, del pecado a la santidad, de la transgresión y rebelión a la obediencia y a la lealtad. Terminó su antigua vida de separación con Dios y comenzó la nueva vida de reconciliación, fe y amor. Aquí es donde nosotros podemos ver verdaderamente lo que explica la Biblia acerca de la ley. Porque el apóstol Pablo lo deja claro. Verdaderamente somos salvos por fe, porque por fe en Cristo y en su sacrificio y en su mediación es que nosotros podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Y por esa misma fe es que nosotros nos mantenemos sin pecar. Y como el pecado es la transgresión de la ley, ¿qué pasa si yo voy y no guardo el día sábado? Estoy pecando, estoy en pecado. Estoy en pecado. Por lo tanto, debemos rogarle a Dios que nos ayude para no estar en pecado, para morir al pecado, para no vivir en él. Por lo tanto, los 10 mandamientos siguen estando vigentes y siempre lo estuvieron, nunca fueron abolidos. Eso es una mentira satánica. La doctrina de la santificación verdadera es bíblica. El apóstol Pablo, en su carta de la iglesia de Tesalónica, declara: esta es la voluntad de Dios, es a saber vuestra santificación. Y ruega así, el mismo Dios de paz os santifica en todo. La Biblia enseña claramente lo que es la santificación y cómo se puede alcanzar. El Salvador oró por sus discípulos: santifícalos con la verdad, tu palabra es la verdad. Juan 17:17. Y San Pablo enseña que los creyentes deben ser santificados por el Espíritu Santo. Romanos 15:16. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Jesús dijo a sus discípulos: cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará al conocimiento de toda la verdad. Juan 16:13. Y el salmista dice: tu ley es la verdad. Esta obra no se puede realizar sino por la fe en Cristo, por el poder del Espíritu de Dios que habite en el corazón. San Pablo amonesta a los creyentes: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:12 y 13. El cristiano sentirá las tentaciones del pecado, pero luchará continuamente contra él. Aquí es donde se necesita la ayuda de Cristo. La debilidad humana se une con la fuerza divina y la fe exclama: a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Y aquí es donde está la clave para poder vencer, para poder llevar a cabo toda esta teoría, que en teoría es algo tan bonito, pero en la práctica estamos, y me incluyo, muy deficientes. Y es por eso que debemos buscar a Dios para poder tener esa fortaleza. Necesitamos la ayuda de Cristo. Sin la ayuda de Cristo no podemos. Y es por eso que los fariseos y los escribas no pudieron hacerlo, porque no tenían la ayuda de Cristo, no tenían la ayuda del Espíritu Santo, no tenían la ayuda de Dios. Ellos querían hacerlo con su propia fuerza. El deseo de llevar una religión fácil, que no exija luchas, ni desprendimiento, ni ruptura con las locuras del mundo, ha hecho popular la doctrina de la fe y de la fe sola. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? El apóstol Santiago dice: hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?
¿No fue justificado por las obras Abraham, vuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta con las obras? Cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo, no fue porque a él se le ocurrió, fue porque Dios lo mandó. Y Abraham obedeció. Por lo tanto, cuando habla de las obras, habla de la obediencia. La fe y la obediencia van de la mano. Y nuestra obediencia no es a los hombres, ni a lo que dice el pastor desde el púlpito, ni lo que les digo yo desde aquí. No, la obediencia es a lo que dice Dios en su palabra. Es al único al que debemos obediencia. El testimonio de la palabra de Dios se opone a esta doctrina seductora de la fe sin obediencia, sin obras. No es fe pretender el favor del cielo sin cumplir las condiciones necesarias para que la gracia sea concedida. Es presunción, pues la fe verdadera se funda en las promesas y disposiciones de las Sagradas Escrituras. Mis queridos amigos, hermanos, es necesario que cada uno de nosotros pueda estudiar en profundidad todas estas cosas y que pueda tomar una posición firme en qué lado estoy. ¿Quién es mi Dios? ¿Quién adoro? ¿Adoro a Dios verdaderamente? ¿Quiero obedecer a Dios? ¿O quiero hacer las cosas a mi manera? La palabra de Dios es clara. Y no hay dudas de que todo lo que está escrito allí es para nuestro beneficio. Porque ¿quién es el que se beneficia de todo esto? Nosotros. Somos los únicos beneficiados de todo ello. Y en su gran misericordia y en su gran amor, Dios nos ha entregado todas las herramientas para que nosotros llevemos a cabo esto. Hablando sobre los santos del tiempo final, el apóstol Juan escribió: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y la Biblia nos llama a ser santos. ¿Podemos ser santos sin guardar la ley de Dios? ¿Sin amar la ley de Dios? Es imposible. Inclinemos el rostro para terminar con una oración. Padre bendito, gracias Señor, te damos porque tú has hablado en esta mañana. Señor, en esta hora te pedimos perdón por haber transgredido tu ley, Señor, durante tanto tiempo, por habernos apartado de tus preceptos. Perdónanos, Señor, porque en nuestra ignorancia, en nuestro orgullo, Señor, y en nuestra falta de humildad, no nos hemos sometido a ti para que seas tú quien nos dirige. Y te agradecemos porque nos escuchas y te agradecemos porque nos has entregado las herramientas para poder alcanzar la santificación, para poder ser apartados de este mundo, Señor, y poder estar ligados a ti, unidos a ti, como un pueblo, Señor, como tus hijos. Porque sabemos que solo son tus hijos aquellos que obedecen a la voz de tu Espíritu Santo. Por eso rogamos que tú nos des la disposición de obedecerte, porque naturalmente nosotros no estamos dispuestos a obedecerte. Nosotros siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera, porque somos humanos, Señor, somos llevados a nuestra idea, somos egoístas. Pero rogamos que tú puedas transformar nuestro corazón, que tú pongas en nuestro corazón el deseo de servirte y de amar tu ley, y de apartarnos de todo lo que nos hace daño y de todo lo que nos aparta de ti, de aborrecer todo aquello que antes amábamos o todo eso que aún amamos hoy en día, Señor, y de amar, Señor, todo lo que antes aborrecíamos. Necesitamos estar unidos a ti, Señor. Sin ti no vamos a poder ganar en este conflicto, por más que sepamos que vienes en el 2031, por más que sepamos todas estas grandes verdades que nos has revelado. Si no tenemos una verdadera unión contigo, todo eso no servirá de nada.
Por eso rogamos en esta hora que tú puedas darnos fe, Señor, para poder obedecerte, para poder recibir esa gracia de lo alto que nos habilite y nos capacite para poder ser fieles a ti en cualquier circunstancia y en cualquier situación. Gracias te damos, Señor, por la luz enviada y te rogamos que te quedes con nosotros el resto de este día. En el nombre de Jesús.